si los porteños quieren hablar así, es un problema de ellos. ¿Ah? Nosotros hablamos así y no hay problema, nos comemos la N, la R y la S. ¿Cuándo dicen ustedes, muchachos? ¿Viste cuando dicen, vamos a jugar a la pelota? No dicen, vamos a jugar a la pelota. ¿Vamos a jugar a la pelota? Dale, Lugo, vamos a jugar a la pelota, dale, sí, che, pedirle permiso a tu mamá. Teníamos que pedir permiso nosotros, pues, a la madre, porque si no, ¿sabe qué? Había un objeto que sirve para atajar pantalones que no se caigan, que era utilizado como un elemento disuasor. ¿Ah? Y yo le puedo asegurar que se aplicaba. Así que bueno. Eh, Así que, no, la técnica del falsete, Francisco, es distinta. La técnica del falsete es cuando se quiere, es esto, a ver, eh, mantener la voz, si llego a hacer acá, les rompo el oído, mantener la voz durante un tiempo indefinido en un rango vocal elevado. Si ustedes quieren tener un ejemplo, agarren, señores, una virome y pongan Javier Camarena cuando canta malagueña, ¿tá? Con solamente el acompañamiento de piano. Javier Camarena es un tenor, en este momento para mí es el mejor tenor del mundo, no lo digo yo, lo dicen, es uno de los pocos tenores que ha tenido un bis en el Metropolitan House de Nueva York, que se le ha pedido un monstruo malo, un mexicanito chiquitito que uno no le da 2 pesos y canta como los dioses están. Y fíjense en malagueña. Y si no, pueden poner también a Pedro Infante o cuando canta no me acuerdo el nombre de la canción, pongan Pedro Infante doblete, o si no, Lila Don cuando canta Paloma Negra, y si no, Luis Alberto el Paraná cuando canta también malagueña. Y ya está, ya con esto y seguimos adelante. Bueno, sigamos porque... Ah, ¿dónde estábamos? Bueno, decía yo que estábamos en la clasificación de los contratos. Bueno, si vemos un poquito en el programa, sigue un poco en la clasificación de los contratos su enunciación acá en el código y comienza por los contratos. Un segundito, por favor. La lluvia, qué bendición la lluvia, señores. Clasificación de los contratos, rapidito vamos. Empieza por los contratos unilaterales y bilaterales. Acá no se trata de una clasificación que tenga en cuenta las voluntades que intervienen, porque ya sabemos que los contratos por sí tienen que ser siempre bilaterales en cuanto a las voluntades que intervienen. Bilaterales o multilaterales, es decir, 2 o más partes, porque fíjense que acá hablan que cuando habla de partes, no de personas. ¿Tá? Bueno, porque a su vez las partes pueden ser varias personas. Por ejemplo, la parte compradora, si se trata de un condominio, son 2 personas que venden el inmueble. ¿Ah? Por eso. Bueno, entonces dice, los contratos son unilaterales, y acá no se hace referencia, vuelvo a decir, a las voluntades, sino a, por decirlo así, como vamos a ver, a quién resulta obligado o no en la celebración del contrato. Cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta a su vez quede obligada. Y son contratos bilaterales cuando ambos se obligan recíprocamente la una hacia la otra. ¿Está? Perfecto. En los contratos más clásicos es el contrato de donación en que una de las partes se obliga hacia la otra a entregar un inmueble, ¿está? O el bien donado, yo hablo siempre de donación de inmuebles, me olvido que hay donaciones de bienes inmuebles, a entregar, la única obligación es quien entrega el inmueble, no hay otra obligación, el otro la acepta. En cambio, los contratos de compra-venta existe una doble obligación, la entrega del bien, ¿tá? Y por el otro lado, el pago del precio. Entonces, esos son los contratos clásicos, unilaterales y bilaterales. El siguiente, contrato a título oneroso y contrato a título gratuito, parte del otorgamiento o no de ventajas y los consecuentes sacrificios. ¿Tá? Entonces, se toma en cuenta que los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son conseguidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. O sea, ambas partes
obtienen ventajas, pero a la vez tienen sacrificios porque tienen que realizar una prestación teniendo en cuenta que a su vez reciben otra. En cambio, a título gratuito, cuando aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo. Vieron que aquí hay una similitud bastante marcada entre contratos unilaterales y contratos gratuitos y contratos bilaterales y contratos onerosos. Pero hay algunas circunstancias en que esto se rompe y que pueda haber un contrato a título gratuito que sean contratos bilaterales. ¿Ah? Después vamos a los contratos conmutativos y aleatorios. Acá se tienen en cuenta las ventajas, es decir, la precisión o la determinación de la ventaja que trae aportada la celebración de contrato. Si desde el inicio mismo de su celebración está establecida cuáles son las ventajas para cada una de las partes en su celebración, se trata de un contrato conmutativo. Y aleatorio es cuando depende de un hecho ajeno a las partes, que es incierto. Es la famosa contratación que introduce, por ejemplo, uno de los elementos accidentales de los contratos, que es la condición. Un acontecimiento futuro e incierto. ¿tá? Entonces, te voy a donar, vamos a suponer, te voy a regalar una oficina, no vamos a decir donar, si te recibís, si te graduás de contador, licenciado en economía. Entonces, ese es un contrato aleatorio, porque depende de un acontecimiento futuro incierto, que es la graduación de la persona que va a recibir el beneficio. ¿tá? Por eso, después estamos en los contratos formales y no formales, que lógicamente que se van a llamar contratos formales aquellos a los cuales la ley le exige una forma para su validez. En cambio, los contratos no formales son aquellos que lógicamente, a contrario, la ley no exige forma alguna para su validez. Y después sigue diciendo, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Pero después trae una morigeración, cuando dice, cuando la forma requerida para los contratos es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no sea otorgado el instrumento previsto, pero valen como contrato en que los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Acá está el famoso principio de conversión del negocio jurídico. Yo no hago, vamos a ver, vamos más adelante, rapidito, cuando veamos forma de los contratos, ¿tá? Acá está, ya le digo, en el causa, después objeto, causa, forma, en el capítulo 7 dice, escritura pública, deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto de adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Artículo 1017. Perfecto. ¿Qué pasa si yo en vez de ser una escritura pública hago el famoso contrato de compra y venta? Lógicamente que no se produce la transmisión de dominio que yo pretendía, no paso a ser dueño. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que se vuelve nulo ese contrato de compra y venta? No. Deja de ser válido como contrato que autoriza la transferencia del dominio, pero es válido como contrato o instrumento por el cual las partes se obligan a extender los respectivos instrumentos, facultando a sus partes a accionar. ¿A qué voy yo? César, yo te compro tu casa con un boleto de compra y venta. ¿Automáticamente paso a ser dueño? No, porque no he respetado la forma que establece el código, que es que se haga por escritura pública y luego esa escritura pública se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Quiere decir que es nulo, pierde toda validez. Acuérdense las categorías de ineficacia, nulidad o inoponibilidad. Acá en este caso la nulidad pierde toda la validez, se retrotrae en su defecto, como si no hubiera ocurrido el acto jurídico. No, señor. Ese contrato de compra y venta sirve, aun cuando no tenga la forma establecida por la ley ese contrato, para autorizar a que cada una de las partes, o ambas a la vez, exijan su escrituración. ¿Está? Para que una vez obtenida esa escrituración se produzca por fin, inmediatamente, lo que buscábamos como era la causa fin del contrato, la transmisión de dominio, la adquisición del bien en legal forma. Entonces, ¿qué vale acá? El principio de conservación del acto jurídico, otro principio que está también suelto, moviéndose en todo este ámbito de relaciones jurídicas, el principio de conservación del acto jurídico. Entonces, no lo anulamos por completo, ¿tá? Sino que lo habilitamos a que se pueda
celebrar un contrato posterior. Es decir, con ese boleto de compra-venta yo me presento ante el juez, señalo, está con firma certificada, y si la otra parte no me quiso extender la escritura, ante un requerimiento le inicio la acción de escrituración. Bajo el procedimiento de que si él no me otorga, el juez termina firmando, suscribiendo el contrato, ¿tá?, que me otorga a mí el título de dominio definitivo para su inclusión. Por eso esta acotación cuando hablamos de la forma de los contratos. Bueno, a ver, esperen un momentito, que me fui un poco. Volvamos atrás. Esto estábamos cuando estábamos clasificando los contratos formales y no formales. Ojo, cuando se establece la sanción de nulidad del contrato, por ejemplo, una donación de inmueble que se hace bajo escritura pública, bajo instrumento particular, aunque yo después lo quiera trasladar a la escritura pública, no, es nulo, no se siguió la forma. ¿Ah? Es nulo absoluto, porque ahí me señala bajo sanción de nulidad. En cambio, cuando no se señala, como en el caso del boleto de compra-venta, para la transmisión de un dominio en forma onerosa, no se señala la nulidad, me vale para transformarlo, la conversión de negocio jurídico, en un contrato y legalmente celebrado, ¿tá?, que permite la inscripción del bien en forma definitiva. Después están los contratos nominados y nominados, que los contratos son nominados y nominados según la ley los regula especialmente o no. Estos eran los famosos contratos típicos o atípicos, es decir, si estaban o no regulados por la norma. Lo novedoso en este caso, a ver, antes de la sanción del Código Civil y Comercial había varios contratos que no estaban regulados. ¿Qué hizo el nuevo Código Civil y Comercial? Los reguló. Es decir, pasaron de ser innominados a nominados. Supongamos que supervive todavía algún tipo de contrato que no está regulado por la ley. En ese caso, lo novedoso es que este mismo artículo establece cuáles deben ser las normas que van a regir esos contratos innominados. En primer lugar, dice la voluntad de las partes. Recuerden el principio de autonomía de la voluntad. Después, las normas generales sobre contratos y obligaciones. Por último, los usos y prácticas del lugar de celebración. Y por último, las disposiciones correspondientes a los contratos normados a fines que son compatibles y se adecúan a su finalidad. ¿Ah? Esa es la secuencia que se debe seguir para regimentar los contratos nominados y nominados, que discutía mucho la doctrina de discusión doctrinaria si estamos frente a un contrato innominado, es decir, que no está regulado por la ley. ¿Qué normas se aplican? Entonces se dice acá, primero la voluntad de las partes, luego las normas generales sobre contrato, después los usos y prácticas del lugar de celebración, y al final todas aquellas normas de aquellos contratos que son parecidos, por decirlo así, en un lenguaje común o vulgar. Digamos, ¿cómo se forma el consentimiento? Vamos rapidito porque ya estamos 8:40 y quiero salir de esto. Decíamos que entonces el acto es el acto jurídico en el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, extinguir, modificar los actos jurídicos. Entonces, dice manifiestan su consentimiento. ¿Y cómo se forma el consentimiento? Tiene dos elementos fundamentales. Un segundito, por favor. Tiene dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La oferta y la aceptación. ¿Ah? Un segundito. Bueno. La oferta, ¿qué es la oferta? La oferta es una manifestación de voluntad dirigida a la celebración de un acto jurídico, en este caso un contrato. ¿Está? Por ejemplo, César, te quiero comprar tu casa. ¿Está? Te ofrezco en este momento, a ver, vamos a hablar en dólares porque hoy todos hablan en dólares. $10.000 son, ¿cuántos son $10.000 rápido? A 1.800, a 1.150, son $10.000 son 15 millones de pesos. Puede ser, tan poco, no, 1.500.000, o no. A ver que alguien me corrija. A ver, que yo no me ponga ese número.
A ver, $100 son 15.000 pesos, 15.200 pesos. Porque estaba a 152 años. ¿Eh? $10.000. Y bueno, entonces Profe, 1.600.000. sí, bueno, entonces te ofrezco, ahí ya está, gracias. Te ofrezco, César, $100.000, no, ni loco, no, te voy a ofrecer $70.000. ¿Cuánto sería eso? 7 por 15, va a ser como 10 millones de pesos, 11 millones de pesos. Bueno, te ofrezco comprarte tu casa, 7 millones de pesos, pagadero al contado, los gastos de escrituración corren por mi cuenta, lo que sí quiero todo el tema de servicios libres, etcétera, etcétera, y que me entregues, mirá, en el término de una semana de que celebramos contrato, la casa libre de polvo y paja la llave, Vos técnicamente, ¿qué tendrías que hacer desde el punto de vista del derecho? Darme una respuesta y en ese caso, dentro de la respuesta, ¿qué podés hacer? A ver, tenés varias opciones. Primero decirme no, o sea, ahí ya las tratativas que vamos a ver que se llaman preliminares, ya se abortan al momento, ¿ah? O decirme que sí, en cuyo caso hay una manifestación de voluntad coincidente y nace el consentimiento. Pero ¿qué ocurre? Vamos acá para contrato integral. ¿Qué ocurre? Ahí no habría mayores problemas, porque yo hice la oferta que la manifestación dirigida a personas determinadas, determinables, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Eso es tu oferta. Y más adelante habla de la aceptación, ¿ah? Cuando dice aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Inclusive dice el 979 modo de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. Toda declaración o acto del destinatario, fíjense que habla, ahí agrega, yo creo que incongruentemente, porque cuando hablamos de manifestación de la voluntad, hablamos de escrita, verbal, por signo inequívoco. Bueno, a mi juicio, la palabra acto del destinatario introduce confusión, porque hubiéramos dicho toda manifestación de voluntad del destinatario, que puede ser verbalmente, por escrito, por signo tácito, o por signo inequívoco, perdón, por manifestación tácita o signo inequívoco de ejecución. Bastaba con remitirse a esas normas que estaban allá en el 261, 262, 263. Acá dice, toda declaración o acto destinatario que revela conformidad a la oferta constituye aceptación. El silencio solo porta aceptación cuando existe el deber de despedirse que puede resultar de voluntad de las partes, de los usos o prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Un ejemplo que puede surgir de esto en los contratos de suministro que ahora continuamente se elaboran, continuamente están sujetos a modificación en cuanto al precio de los productos. ¿Qué pasa? Si yo te dejo descargar a vos, te digo, che, digo, ahí te estoy mandando un cajón de sandía, ahora 1.600 cada sandía. Y vos bajás los cajones porque expresaste aceptación, aunque no me hayas contestado por el WhatsApp o por el correo. ¿Ah? Y bajaste todo, después hiciste bajar todo, después al otro día no me puedes decir, che, no, ¿sabes qué? Yo no te dije nunca que acepté. No, oferta. No, pará. Lo que viste es la reacción de la gente que te dijo, vos estás loco que te voy a comprar y ahora me quiere tirar el fardo. Pero había una relación entre el silencio, si callaste, el deber de despedirse que surge de la práctica que las partes hayan establecido entre ellas. Porque en tiempos de inflación, las mercaderías se bajan y si no me decís nada es porque aceptaste. ¿Ah? ¿Me entienden lo que le quiero decir? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Estamos otra vez en la compra de tu casa. Vamos a suponer que vos decís, no, yo quiero que los dólares, no quiero dólares, quiero euros. Entonces, cuando me mandás eso, ¿qué significa? Una modificación y pasa a ser una oferta de tu parte que yo a su vez puedo aceptar o no y con ello
¿entienden? Culminamos el contrato. ¿Tá? Es decir, que cuando no es aceptada y se realiza una modificación, esa modificación por parte del aceptante pasa a ser una nueva oferta que a su vez se le arregla de la misma manera que el otro. Yo la acepto y termina. Ahora bien, ¿qué pasa? A veces las partes no estamos presentes, ¿ah? Es decir, físicamente, pero sí lo estamos, por ejemplo, de este modo, ¿ah? O podemos negociar a través de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Cuando se considera que la manifestación, que el consentimiento está prestado, es decir, que se informó que ambas voluntades son coincidentes, ¿tá? Dice, los contratos se concluyen, y esto es muy importante, señores contadores, licenciados en economía o licenciados en administración de empresas, con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Quiere decir que se concluyen cuando vos, César, me haces saber tu decisión y yo la recibo. O sea, cuando yo recibo la aceptación de tu oferta. ¿Está claro? Ahí recién, como vemos, se puede decir que hay un consentimiento. Ahora bien, hasta que vos hayas meditado y contestado, puede ser que yo quiera retractarme, ¿no? Entonces está lo que se llama la retractación de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que esa retractación de la oferta al 975, hasta la comunicación de su retiro, que puede ser válida hasta la comunicación, hasta que yo te digo, no, mirá, decidí, me arrepentí, el dólar se disparó, tal, lo que fuere, si la recibís al mismo tiempo o antes que la oferta. ¿Entendés? La retractación de la oferta. Puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Y no la oferta, obviamente voy a tener que sostenerla. ¿Me entendés? Bueno, que es la fuerza obligatoria de la oferta, que es el 974. A no ser que lo contrario, la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de su término, la naturaleza del negocio o las circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, como el que estamos usando ahora, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Porque si vos no me aceptás inmediatamente, no está concluida el contrato, lógicamente. Y en ese caso el proponente queda obligado hasta el momento que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta pedida por los medios usuales de comunicación. Que sería, por ejemplo, si vos ahora me colgás y me decís, lo voy a pensar, y después me llamás, me haces una llamada razonablemente dentro de los plazos habituales. Hoy, mañana, listo. Por eso es importante todo esto por la fuerza vinculatoria de la oferta. ¿Qué pasa si una de las partes fallece? La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. O sea que la estructura para la formación de consentimiento consagra la pauta o la teoría de la recepción en vez de la teoría del envío, que recién puede hablarse de la formación del consentimiento, vuelvo a señalar, con la recepción que hace el ofertante de la aceptación por parte de la persona que recibió la oferta. Recién allí tenemos una manifestación de consentimiento, es decir, de voluntad coincidente que genera el contrato. ¿De acuerdo? Como pueden ver, esto es farragoso y se refiere a los contratos, lógicamente, de paritarios, no a los contratos de adhesión. Cuando usted al adherirse ya está prestado consentimiento y marche preso, salvo que invoquen una norma de defensa del consumidor y que sea válida esa invocación y permita, por lo tanto, disolver el vínculo contractual. Antes que me olvide, nosotros estábamos hablando de clasificación de los contratos y por favor que alguien se fije en el programa, a ver si está acá el programa, que habla también dentro de las clasificaciones de los contratos de
disposición, administración, conservación de ejecución instantánea y de tracto sucesivo y de ejecución inmediata y diferida. Bueno, primero, señores, ¿alguien sabe cuáles son los contratos de disposición? ¿Está? Ahí estoy soplando una arañita que vino. ¿Alguien sabe a qué se alude con el acto de disposición, contrato de disposición o administración, que a su vez alude a los actos jurídicos de administración o de disposición? ¿Alguien tiene idea? ¿Arriesgamos? ¿Qué es disponer en el mundo jurídico, técnico jurídico? ¿Qué es administrar? ¿No hay ideas? Miércoles que la lluvia, qué linda está la lluvia. Hago un paréntesis. Obviamente rindo mi homenaje al deportista número 1 de la República Argentina, Diego Armando Maradona. Dejo de lado su figura, su persona que pudo cometer errores u horrores, pero como deportista, alguien dijo alguna vez, si alguna vez pateaste una pelota de cualquier tamaño que sea, hasta una pelotita de papel, tenés que saber que el tipo que mejor la pateó en toda la historia de la humanidad se acaba de ir ayer. Es grande el Diego. Miren que yo soy fanático de Pelé, ¿tá? Pero el Diego era más grande. Una lástima que se haya muerto. Bueno, pero pobre hombre, pobre hombre. Ojalá descanse en paz. Un monstruo realmente. Yo estuve el día que jugó acá en la cancha Guaraní y quieren que le diga algo, me perdí el gol de media cancha. Les confieso, cuando me di cuenta la pelota ya estaba. No sé qué habré estado paveando. Así que yo no puedo decir como dice todo el mundo, yo estuve, porque parece que 1 millón de posadeños tuvo ese día y del interior estuvo todo el mundo en la cancha. Es como el famoso gol a los ingleses de Grillo, que en aquel momento decían que todos estuvieron en la cancha. Bueno, esto es lo mismo. Todo el mundo estuvo ese día. Yo ese día estuve, pero no vi el gol. Qué pelotudo. Bueno, ¿nadie sabe acto de administración y disposición? Señores, los actos de disposición son aquellos que significan la salida a un bien de nuestro patrimonio o su afectación a través de un gravamen. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros disponemos de un bien, quiere decir que los transferimos o tomamos una decisión, por ejemplo, de hacer un contrato sobre él, de prenda si se trata de un autor, o de hipoteca si se trata de un inmueble, es decir, lo afectamos con un derecho real que pone en riesgo, en el caso de no pagar el préstamo principal que garantizamos a través de la hipoteca o prenda, que podamos perder ese bien. O sea, disponemos un bien significa que se produce un movimiento de nuestro patrimonio, un egreso del bien del patrimonio. Técnicamente el egreso de un bien de un patrimonio es un acto de disposición. O cuando lo afectamos a un derecho real de garantía. Las dos cosas que puede significar un acto de disposición y por ende un contrato de disposición. Aquellos que consagran el egreso de un bien del patrimonio, por ejemplo, cuál podría ser la venta, la permuta, la donación, son contratos de disposición. O los contratos de hipoteca y prenda, porque los afectamos a esos bienes a un derecho real de garantía. En cambio, actos de administración, como el nombre lo indica, son aquellos que están destinados a obtener las rentas naturales según el tipo de bien de que se trate. Por ejemplo, cómo administramos un edificio a través de la locación de los distintos departamentos. Cómo administramos un inmueble rural a través de su explotación. ¿Cómo administramos un auto? Bueno, o lo usamos o cuando lo sujetamos a un contrato de locación al auto lo afectamos a la prestación del servicio de taxi, Uber o lo que fuere, remis o lo que fuere. De ese modo estamos teniendo la renta que naturalmente produce ese bien. Estamos respondiendo a la naturaleza. Esos son los contratos de administración o de disposición. Ustedes pueden estudiar esto. Y luego están las otras categorías, que una alude al tiempo y otra al modo de ejecución, que puede traer confusiones. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Vieron que dicen ahí?
contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. De ejecución instantánea en cuanto al modo, no al tiempo. ¿Sí? El modo de ejecución, cuando el contrato se celebra en un solo acto. ¿Ah? La compra y venta, te pago y te transfiero. Vamos a comprar un chicle, ping pong. Y de tracto sucesivo, es decir, que no se agota el contrato en un solo acto, sino que va teniendo su aplicación en forma continuada de tracto sucesivo. ¿Cuál puede ser un contrato de tracto sucesivo? El contrato de suministro. ¿Ah? A todo esto, ¿alguien se puede molestar en buscar el contrato de suministro? ¿Ah? Vamos a ver acá. Y alguien, o sea, yo busco tener. ¿Alguien quiere hablar? Suministro. Perdón, Doc, Artículo buen día. 1176. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Un ¿Cómo, placer. cómo están? Bien, 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 bien. Acá estoy oculto, un poco triste ¿Está también bien? por el tema de la muerte del Diego. A Sí, pesar de ser un sí, hincha de River, reconozco que fue un talentoso realmente el deporte y el fútbol, así que la verdad una lástima que se haya ido de esta forma. Pero bueno, sí, recién en el grupo compartí una publicación, una nota respecto a una sí, resolución de la Secretaría de Comercio Interior que obliga a sí, todas las plataformas que intervienen en actos de comercio a crear, a fijar dentro de la plataforma un botón de donde arrepentimiento. arrepentimiento. Qué bueno, qué bueno. Sí, Sí, que bueno, eso justamente ah, permite a los consumidores que realicen una compra, bueno, poder retractarse en la aceptación de esa operación. sí, Ahí está, sí, está subido yo el creo que vinculado. agrego a ello, y vamos a preguntarle después a Martín, que es especialista en derecho de consumo, creo que hay un plazo de hasta 10 días, inclusive, para retractarse. En alguna norma está la de 10 días. Pero si como 10 días es una eternidad, supongo que esto inclusive habrá sido una exigencia hasta de la misma empresa. Si va a ser, ¿me entendés? Que sea un poco más rápido el tema. De Claro, cualquier modo, estamos hablando de contratos paritarios que yo les señalaba a ellos, que lamentablemente el contrato paritario es cada vez más residual. Entonces esto de sí, oferta y aceptación y retractación ya casi prácticamente ha sido dejado de lado porque aparecen los contratos de adhesión que son generalmente contratos de consumo, ¿tá? Y acá aparecen a jugar estas normas que vos señalás, ¿tá? La retractación es mucho más rápida, el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y yendo al sí. contrato de suministro, en Mitchell ya te doy la palabra. Sí, perdón, te doy la palabra. Y Leandro, te escucho. No, 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 era eso nomás, justamente señalarle el tema del arrepentimiento, cómo está jugando dentro de la conformación del consentimiento en el derecho actual, en los contratos que Sí, sí, más se están aplicando en el momento. Era eso nomás. bueno, perfecto. Y gracias, Leandro. Y acá vamos a la definición de contrato de suministro, que es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bien, incluso servicio, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, de tener un contrato de suministro, sin relación de dependencia en forma periódica o continuada. Y el suministrado va a pagar un precio por cada entrega o grupo de ella. Periódica o continuada. Ahí hay una ejecución de tracto sucesivo, ¿tá? Cuando la prestación se realiza en forma periódica o continuada. Cambio, los contratos instantáneos son aquellos que se agotan en un solo momento, en un solo acto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después vemos que de inmediato en el contrato dice contratos, justamente dice de ejecución inmediata y diferida. Entonces ahí no alude al modo, sino al tiempo. De ejecución inmediata quiere decir que celebrado el contrato inmediatamente se agota, si se ejecuta. ¿Tá? La compra y venta manual, pues yo compro un chicle, toma, te pago, es una ejecución inmediata. ¿Tá? Y diferida es cuando se difiere en el tiempo su celebración. Es decir, cuando se establece, por ejemplo, una condición suspensiva de que se va a ejecutar ese contrato una vez que se cumpla esa suspensión que lo mantiene suspendido. ¿Tá?
te voy a regalar el contrato, te voy a regalar el estudio jurídico, te voy a montar el estudio contable, perdón, el día que te gradúes. ¿Ah? Ahí hay una ejecución diferida del contrato de donación, a que se cumpla una condición que mientras tanto la mantiene suspensiva. O porque se establece un plazo. Las partes acuerdan que se entregará determinado producto dentro de 90 días, ¿tá? Vamos a suponer algún producto, algún fruto natural, ¿tá? Como pueden ser inclusive los animales para engorde, dentro de 180 días van a entregar tantas cabezas de ganado y el otro lo va a pagar. Una ejecución diferida, ¿tá? Que nada tiene que ver, como pueden ver, con lo otro que es la ejecución instantánea y estatus sucesivo, que alude al modo de ejecución. ¿Tá? Bueno. Vamos rapidito, volvemos, damos por terminado también la formación de... ahí, volvemos atrás. Contrato en general, estamos nuevamente ahí, pasamos las disposiciones generales, pasamos todo, la clasificación de los contratos, la formación de consentimiento, rápidamente vamos a contratos celebrados por adhesión a cláusula general. Esto me interesa muchísimo. El contrato por adhesión dice, es aquel por el cual mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado en su redacción. Ya le dije los caracteres generales o principales de este tipo de contrato, que se caracterizan porque uno de los contratantes adhiere, se limita a adherir sin que haya participado en su redacción a cláusulas generales que están predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero. Generalmente el predisponente, ya sabemos, es quien tiene una mayor capacidad económica y es el que redacta esos contratos, el grupo económico, persona física o jurídica, o quien fuere, pero generalmente se trata de empresas, ¿tá? Y que el contratante, quien va a aceptar ese contrato, no tiene posibilidad alguna de intervenir en la redacción. Ahora bien, ¿qué hace el legislador? Establece los requisitos para que esas cláusulas generales no se conviertan en abusivas. Entonces, lo primero es que deben ser comprensibles y autosuficientes. Inclusive acá aclara a los fines de su comprensibilidad en el siguiente párrafo que la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Ustedes vieron que a veces compramos, que no sean esas listitas de los remedios que tenemos que andar buscando en la lupa para ver qué dice, ¿entienden? O cuando compramos uno de esos artefactos que nunca utilizamos, sabemos todas las funciones que van a tener y que en letra chiquitita, chiquitita, está, bueno, esa no. Es el completo y fácilmente legible. ¿Ah? Bueno. ¿Y autosuficiente qué significa? Lo aclara inclusive el siguiente artículo, el alcance de la autosuficiencia en materia de cláusulas generales, cuando establece que se tienen por no convenir aquellas que efectúan un reenvío a texto o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente previo simultáneamente a la conclusión de contrato. Es decir, lo que se quiere es que la propia cláusula, sin remisión a otros textos, pueda aclarar el objetivo marcado en dicha cláusula. ¿Tá? Y dice, la presente disposición de esto en cuanto a los requisitos son aplicables a la contratación telefónica, electrónica o similares. Continuamente estamos recibiendo un bombardeo, ¿ah? Cuando hacemos uso de los distintos aparatos celulares o de la notebook o los laptops, se llaman otros, ¿no? Los más chiquititos, de ofertas de todo tipo. Bueno, cuando recibimos ofertas, vuelvo a señalar, de esta especie, se deben respetar estos requisitos generales en cuanto a que las cláusulas deben ser comprensibles y autosuficientes. Perfecto. Y después inclusive dice, alude a un supuesto muy particular que es las cláusulas particulares. Dice que las cláusulas particulares son aquellas que negociadas individualmente amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En el caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares prevalecen esta última. ¿Qué ocurre? A pesar de que la mayoría de nosotros celebramos contratos de adhesión, en ciertos contratos como los contratos de turismo, que son de adhesión, que se celebran, a veces existe un margen
para la discusión en cuanto a la prestación del servicio por la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, si se vuelca a través de los respectivos reenvíos que se hacen vía electrónica, los correos, los famosos emails, si se vuelca una modificación a una de esas cláusulas generales, lógicamente que se convierte en una cláusula particular que permitió, a través de su discusión, ampliar, limitar, suprimir o interpretar una cláusula general. Y en ese caso, cuando exista discusión al respecto, esa cláusula particular va a prevalecer sobre la cláusula general, porque hay una modificación, ampliación fue negociada y aceptada. Primer tema. Segundo tema, interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes siempre se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Es decir, que si existe alguna cláusula que no responde a aquella pauta general de comprensión y de autosuficiencia y que su redacción debe ser clara y fácilmente inteligible, el texto, bueno, se convierte en una cláusula ambigua que va a ser interpretada siempre, siempre en contra del predisponente. Y por último, está una figura que la vamos a volver a encontrar cuando hablemos de derecho de consumo, que son las cláusulas abusivas. Y acá, señores, dicen, los contratos previstos en esta sección se deben tener por no escrita. Bueno, ¿quieren que les diga algo? Ustedes recuerdan, otra vez les dije, que cuando hablábamos para algo, el codificador en materia de actos jurídicos, que es aplicable a todos los actos jurídicos, cuando estableció las pautas generales, y no deja de ser los contratos a un acto jurídico, pues es el acto jurídico mediante el cual dos más partes manifiestan su consentimiento para crear regular. Entonces, allá cuando hablábamos de actos jurídicos, hablaba de categorías de ineficacia de los actos jurídicos. Ineficacia en términos genéricos, las especies, ¿cuáles eran? La nulidad, que es la privar de sus efectos legales a los actos jurídicos, a efectos propios, y la inoponibilidad, es decir, la imposibilidad, en el caso del fraude, como vicio de los actos jurídicos, de que ese acto le sea oponible, el que es acusado de fraudulento, a determinadas personas. Bueno, acá en cambio encontramos de una nueva categoría de ineficacia, se deben tener por no escrita. ¿Por qué sucede esto? Porque no hubo una coordinación general, dado los tiempos que tuvieron los autores del código, que en mira a una futura reforma vendría bien que la corrijan. Porque establece una nueva categoría de ineficacia, la inexistencia, se tiene por no escrito. Esto se repite, creo que en materia de contrato de consumo ustedes lo van a encontrar. O sea, se introducen nuevas categorías de ineficacia. De cualquier modo, dejemos eso de lado y sigamos. En los contratos previstos de esta sesión se deben tener por no escritas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Por ejemplo, estábamos hablando de contrato de turismo y me tiene que llevar dentro de ese contrato de turismo. Hay prestaciones secundarias que significan un paseo dentro de la ciudad, es decir, el crucero que tomo y es con desembarco, vamos a suponer, por la costa amalfitana y tiene que parar un paseo por la ciudad, desnaturaliza esas circunstancias y me dicen la obligación que vamos a, lamentablemente se alteró, tienen problemas para poder pasearnos por la ciudad y no van a hacer de noche. Es decir, se acota un viaje que significa desembarcar y estar en la playa, en ese lugar, y ir a un shopping por ir a la noche. Ahí se está desnaturalizando la obligación del predisponente. Las que importan después también renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos al predisponente que resultan de normas supletorias. Se explica muy fácilmente. Cuando hay una renuncia o restricción a los derechos marcada del adherente en cuanto a algún reclamo posterior, evidentemente una cláusula abusiva. O amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. Y por último, las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Y acá lo que se quiere hacer es darle seguridad jurídica. Que no aparezca imprevistamente, sorpresivamente, una cláusula, me saquen a relucir, que no es razonablemente previsible. A todo esto al final hace una aclaración
con el capítulo de control judicial de la cláusula abusiva, diciendo que el hecho de que se haya aprobado administrativamente, y esto es cuando el Estado, por ejemplo, reclama a través del Poder Ejecutivo ante la posibilidad de abuso su intervención a través de determinados organismos. Por ejemplo, los contratos de plan de ahorro deben ser aprobados por un organismo, la Inspección General de Personas Jurídicas a nivel nacional, y acá la Secretaría, la Dirección de Personas Jurídicas. Bueno, en esos contratos puede haber una aprobación administrativa, pero eso no implica que el juez no pueda intervenir y ponerle límites, a pesar de que haya una aprobación administrativa. Y después, lógicamente, cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar y no puede subsistir sin comprometer su finalidad. En este caso, es una derivación del principio de la obligación de resolver que tiene el juez, que está creo que en el artículo 3 del Código Civil y Comercial de Derecho, el deber de resolver de los jueces, ¿tá? Que son pretextos de oscuridad y suficiencia de las leyes, no pueden dejar de aplicar la ley. Entonces, si yo declaro la nulidad parcial del contrato, les tengo que reemplazar a esa cláusula por otra, que decía, que cumpla con la finalidad del contrato. Perfecto. Rápidamente pasamos a las tratativas contractuales y a los contratos preliminares. En realidad, acá lo que se habla, acá se reafirman las tratativas contractuales, tres pautas que quiero, dos de ellas se reafirman y una novedosa. Una es la libertad de negociación, que volvemos a la libertad de contratar, y las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación de contrato y para abandonarla en cualquier momento. Lo segundo es el deber de buena fe, otra vez aparece, estuvo presente en el artículo 9, después lo vimos en el artículo anterior, 960 y pico, y acá aparece nuevamente. Durante la tratativa preliminar y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarla injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin culpa en la celebración del contrato. Atención, señores. Acá frenamos, señoras, señores. Acá frenamos un momento. ¿Cómo vemos cuando se reguló la materia de contratos por el codificador? Se atendió a su coordinación, como es lógica, a pesar de que señalé ciertos defectos metodológicos, a que se trata, en primer lugar, de un acto jurídico y por lo tanto le son aplicables las normas generales de los actos jurídicos. Pero no solamente se le aplican esas normas o están vinculadas a las normas generales en materia de actos jurídicos, sino también a otros ámbitos del derecho, como por ejemplo la responsabilidad civil, las obligaciones que surgen de la responsabilidad civil de haber causado daño. Y acá esto es un ejemplo clásico. Si en las tratativas contractuales una de las partes actúa vulnerando obviamente la buena fe y da señales muy potentes y muy claras en la celebración del contrato y hace que la otra parte ingrese ya en un campo de disposición de recursos humanos y materiales para la celebración inminente de un contrato y después se echa atrás sin motivo alguno, entran a regir las normas de la responsabilidad civil. Acá aparecen también las normas de la responsabilidad civil. ¿Me van siguiendo? Bueno. Y por último, el deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones, esto es muy importante, señores, les digo que ustedes inclusive el día de mañana cuando celebren algún tipo de contrato de trabajo, muy posiblemente van a tener que agarrar y celebrar un contrato de confidencialidad al respecto. ¿Qué significa esto? Que deben guardar, obviamente, silencio, no pueden dar a conocer a terceros. La palabra confidencialidad significa, obviamente, no dar a conocer ciertos aspectos de su labor profesional cuando están trabajando para él. Acá, esa prohibición de dar a conocer se extiende a las negociaciones previas en materia de tratativas contractuales, materia de contrato, cuando dice, durante las negociaciones una de las partes facilitada, otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y no usarla inapropiadamente en su propio interés.
la parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Por ejemplo, lo que se da cuando una de las partes revela el know-how. ¿Qué significa know-how? Es el cómo hacer, una elipsis de una frase en inglés mucho más entendida, que se resumen los secretos que pueden ser industriales, ¿ah?, sobre la producción de un determinado bien o servicio. No industrial en general, pero la producción, por eso digo, de un bien o servicio. Entonces, en la tratativa contractual, si yo le enseño cómo se hace o se fabrica determinado producto, cómo se realiza o se presta determinado servicio, bajo los términos de confidencialidad, si la otra parte después termina la tratativa, da por terminada la tratativa contractual, y yo veo que hace un negocio que aplica ese know-how que yo le facilité en la tratativa contractual, obviamente está vulnerando y va a quedar obligado a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento, ¿tá? Y después está por último las cartas de intención, que son los escritos que las partes intercambian, limitados o relativos a un futuro contrato y lógicamente tienen que ser de interpretación restrictiva. Y solo van a tener la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos, los requisitos que hablamos. Por último están los contratos preliminares, que son aquellos contratos que son, como el nombre lo indica, celebrados con anterioridad al contrato definitivo y que contienen un acuerdo sobre los elementos esenciales que van a permitir identificar el contrato futuro, ¿tá? En ese contrato se establece un vencimiento para la celebración. Las partes dicen, bueno, ambas partes están contentas en celebrar un contrato de franquicia determinado, tal, sobre las siguientes pautas, Ambas partes, ¿por qué? Porque tampoco se hace un negocio de un día para otro. Bueno, ese contrato preliminar tiene vigencia de 1 año o el menor. Y si no, caduca ese contrato. ¿Tá? Bueno, vamos a saltar todo eso y vamos a ir rápidamente a la incapacidad e inhabilidad para contratar. Bueno, acá se aplican las pautas generales que se utilizan para los actos jurídicos. ¿Cuál es la capacidad a ver, chicos, que alguien me escriba, cuál es la capacidad para realizar el acto jurídico? O que me diga verbalmente. Hay una doble capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Uno alude a la capacidad de poder actuar por sí mismo sin necesidad de representantes y la otra alude a la capacidad de ser titular de derechos, de relaciones jurídicas. ¿Tá? Bueno, díganme, ¿cuál es esa capacidad? La capacidad de ejercicio, vamos a ver, que puede estar afectada por la edad o por algún problema temporal o definitivo que me restringe dicha capacidad, o también puede haber algún tipo de acción que motiva la intervención de una restricción de capacidad. A ver, ¿qué edad tengo que tener para celebrar un acto jurídico? 40 años. En este momento tengo 62. Hay que alguien me conteste. Esto hace capacidad de ejercicio, señores, si no le bocho a todo. ¿Qué edad necesitan para andar en la vida civil? A cometer todos los actos jurídicos que estamos hablando. César, ¿qué edad necesitas para actuar en la vida civil? ¿A partir de qué edad? A los 18 años. Sí, señor. 18 años es más. No hablamos del principio de autonomía progresiva de los menores, que se puede, bueno, ningún escribano, por más de que un chico, yo como le digo a todo el mundo, vayan a hacerle celebrar un contrato de compra-venta que un menor es titular de un bien que le ha sido donado, tiene 15, 16 años el menor, súper vivo, despierto, el tipo quiere vender el lote que le donó la abuela para montar un emprendimiento empresarial de la Gran 7, tiene una idea, el chico es ¿cómo se llama este? Musk, MUSK, ese emprendedor, así, un tipo así de los Musk, un capo. Consígame un escribano que antes de los 18 años le haga celebrar ese contrato de compraventa y que hable del principio de autonomía. Ni loco le va a firmar. O sea, está todo muy lindo el principio de autonomía progresiva de la voluntad, pero se sigue manteniendo en los hechos este sistema de que a partir de determinada edad queda habilitado, prevalece por el otro. Entonces a los 18 años. Bueno, entonces,
Si yo tengo los 18 años, puedo realizar un acto, sí, un acto jurídico, el contrato no deja de ser un acto jurídico, entonces se aplican esas normas generales, 18 años. Ahora, si me restringieron mi capacidad, ¿quién puede representarme? Es un curador, si mi incapacidad es notoria, evidente, me impide toda interacción, tiene que intervenir el curador. Tendrá que ser un contrato muy particular, por ejemplo, la compraventa. Yo en este caso estoy interviniendo justamente en eso. Tuve una autorización para la compraventa de un menor que fue declarado de un mayor, fue mi compañero, el pibe, cuando hacíamos la cultural inglesa ahí por la calle, cuando iba a la cultural inglesa por la calle Ciudadavia, bueno, me iba a las clases y miren, terminó esquizofrénico. Bueno, y hoy yo como abogado me tocó digo, tramitar la autorización para la venta de un inmueble. ¿Por qué vamos a vender ese inmueble? Porque significa mucho costo para su mantenimiento y existe una interesante oferta para su venta, que con el producto se van a colocar en plazo fijo y eso también va a permitir afrontar los gastos, porque hoy tener una persona en tu casa, estamos hablando fácilmente de 25.000 a 50.000 pesos fácilmente de gasto. Recuerden que esa persona que no está sana necesita comer, necesita medicamentos, necesita vestimenta, necesita esparcimiento. ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, entonces se busca rentar. El bien no da una renta suficiente, no se puede, se vende, se coloca en plazo fijo, se genera una renta y se trata de atender esas circunstancias. Esto le señalo porque en ese caso va a actuar el curador representando en el contrato de compraventa. Y en aquellos casos que se restringe la capacidad sin llegar a que esta sea definitiva, va a intervenir el sistema de apoyo, que puede ser una persona física, un conjunto de dispositivos también, que van a intervenir para brindarle asesoramiento, asistencia a ese incapaz. Entonces, se aplican las reglas generales, pero aparte de las reglas generales, existen inhabilidades para contratar. ¿Por qué? Atención a esto, atendiendo esas inhabilidades a los siguientes pautas. Que la persona, por su vinculación con determinadas funciones, bienes o personas, es conveniente que se la inhabilite. Y voy al ejemplo. Si usted van y me traen, yo soy un juez, y me traen un conflicto relativo a una vivienda que les pertenece y termina en un remate, la vivienda, la venta en subasta pública ordenada por mi parte, ¿le gustaría que yo esté ofertando en la subasta, como siendo el juez que ordené su venta, que yo esté ofertando para comprarla en subasta pública? Por supuesto que no. Usted va a decir, este es un degenerado y con una gran... Entonces, ¿qué hace el Estado? Me inhabilita a través del artículo 1200, el 1002, inhabilidades especiales que no pueden contratar de interés propio. B, los jueces, funcionarios, auxiliares de justicia, árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto a bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Y a continuación, ¿qué dice? Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Ustedes se ven representados, vos, César, yo te represento, perdemos el juicio, va, remate tu casa y yo aparezco comprando. ¡Qué lindo, eh! En la subasta. Vos qué decís, este hijo de... Bueno, entonces, ¿qué? Se establece esta inhabilidad relativa a la persona y a la función que cumple. Determinados bienes, cuando se establecen las prohibiciones para vender los bienes públicos del Estado, son inenajenables. Cuando analizamos bienes públicos y bienes particulares, una de las características de los bienes públicos es su inajenabilidad. Bueno, y después, inclusive se establece una norma para los vivos argentinos en 1001. No pueden contratar en interés propio ajeno según el caso lo que estén impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales, la regla general. Y después dice, los contratos cuya celebración está permitida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. O sea, el juez no puede mandar un apoderado a comprar el bien o el abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, hasta acá llegamos porque acá tenemos que analizar el objeto, forma, causa, y prueba. Prefiero que esos tres temas lo analicemos en la próxima clase, no el otro lunes, el otro jueves, porque quiero que arranque el doctor ya con Ayala con los efectos. ¿Está?
y son 3 temas facilitos, el objeto, forma y causa, así que lo vamos a ver y prueba. Que ustedes tengan un muy buen día, y el 21, acá me están preguntando, el 21, sí, del 2, y entraría hasta la unidad 12, y vamos a tratar de que entre. Generalmente la unidad 12, no quiero abrir la boca, porque después resulta que me peleo con los otros profesores. Yo no soy amigo de tomar la 12, que es una unidad que a mi juicio presenta complicaciones. Y después, Ivana, le voy a contestar a Ivana. Sí, ya tengo la respuesta hoy, a la tarde, entre hoy y mañana viernes van a recibir respuesta a todos los que me interrogaron sobre los problemas que tuvieron con respecto a su parcial. ¿Ah? Y el 21 sí, de diciembre se toma el segundo parcial. Bueno, que tomen entonces un muy buen día, ¿ah? Y que siga lloviendo. Un abrazo para todos. ¿Ah? Cuídense mucho, por favor.